El 27 de octubre de 1997, un extraño objeto abandona las dependencias del Museo Británico de Londres. Bajo estrecha vigilancia, se abre paso entre el tráfico y cruza la ciudad. Para la gente que pasa, no hay nada que se salga de lo común. Pero algo está sucediendo. Una momia egipcia va a hacerse una revisión en un hospital cercano, aunque no es una revisión rutinaria. El sarcófago nunca ha sido abierto. Ahora, a su ocupante se le practicará una autopsia por primera vez en 2000 años. Egipto. Después de la muerte. En una sala especial del Real Hospital de Otorrinolaringología de Londres están a punto de desenvolver una momia, utilizando la última tecnología. El paciente es un joven llamado Artemidoro. Parece romano, pero su sarcófago es egipcio. Vivió durante el siglo II después de nuestra era, durante la dominación romana de Egipto. En el pasado, desenvolver a una momia significaba normalmente destruirla, y los rayos X solo mostraban su esqueleto. Pero la técnica conocida como tomografía axial computerizada, un TAC, es inocua. Atraviesa el cuerpo utilizando una radiación de alta sensibilidad que lo muestra todo, desde los huesos y los dientes hasta los tejidos blandos. El resultado es una serie de secciones transversales de los cadáveres. Hoy, Joyce Feiler, una experta en restos humanos del Museo Británico, hará la primera observación del joven llamado Artemidoro. Aquí tenemos una imagen de la momia. Vemos el torso y aquí el cráneo. Aquí tenemos una sección transversal, un corte que cruza esta parte del cráneo. Alrededor del cráneo hay una gran cantidad de la tela utilizada para vendar el cuerpo. Aquí está el cráneo. Esto es la nariz, la zona frontal del cráneo. Y aquí está la parte anterior del cráneo. Aquí puede verse claramente cómo extrajeron el cerebro. Pero lo más interesante de este cráneo son las fracturas que pueden verse aquí, en la parte trasera. Cuando se reúnen los tags y se colorean por ordenador, los rayos X bidimensionales se convierten en sorprendentes imágenes tridimensionales que revelan detalles nunca vistos. En el Instituto de Otorrinolaringología de la Universidad de Londres, donde se recogieron las imágenes, Joyce Feiler y el cirujano Gaz Alusi están examinando la momia para descubrir cómo fue embalsamado Artemidoro. Una primera inspección del cuerpo desvela un secreto sorprendente. El sarcófago puede que sea exquisito, pero la momia es un desastre. Muchos de sus huesos están aplastados o dislocados y tiene la columna desviada. Al mirar el pecho desde arriba, puede verse que aplastaron las costillas hacia adentro y no dejaron espacio para los órganos, que supongo que ya habrían extraído. Las piernas y pies están torcidos,
lo que hace pensar que su cuerpo fue maltratado, un trabajo sucio que los embalsamadores nunca pensaron que pudiera salir a la luz del día. Aquí puede verse claramente la nariz, y parece que fue por aquí por donde introdujeron el rollo de vendas. Sí, pero hay algo muy interesante. Recuerdo alguna de las otras momias que hemos estudiado. Tenían un rollo de vendas en el cráneo, pero esta no. Lo que significa que no había una manera establecida de hacerlo, ¿no? Siempre pasaban por la nariz hasta llegar a la base del cráneo, y después a través de los senos y hasta el cerebro. Me parece que fue así como extrajeron el cerebro, porque aquí dañaron una parte del cráneo. Artemidoro fue uno de los últimos egipcios momificados. En el siglo III después de nuestra era, la expansión del cristianismo puso fin a esta antigua práctica desarrollada durante 3000 años. Irónicamente, el arte de conservar los cuerpos se consideraba sagrado, y los egipcios no dejaron constancia escrita de su práctica. El único relato sobre esta técnica procede del historiador griego Heródoto, que visitó Egipto en el año 450 antes de nuestra era. El gran sacerdote que representaba a Anubis, el dios de los embalsamadores, presidía el ritual mientras se entonaban los sortilegios que la ocasión requería. El primer paso era la preparación de las especias, las resinas y los aceites. Después se retiraba el cerebro. Se extraía a través de las ventanas de la nariz con un garfio de metal. Entonces se vertía aceite caliente, una mezcla de resina y cera de abeja, dentro del cráneo, donde debía solidificarse. Después se realizaba una incisión en el abdomen para extraer los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. En este paso resultaba fundamental actuar rápidamente, ya que, a causa de su alto contenido de agua, los órganos internos son las primeras partes del cuerpo que se descomponen. Los órganos se momificaban por separado. Una vez desecados, eran escrupulosamente lavados y ungidos con aceite y resina. Seguidamente se envolvían en lino y se colocaban en uno de los 4 vasos canopos rituales con inscripciones dedicadas a los dioses, los 4 hijos de Horus, pidiendo su protección. El corazón era considerado la sede de la sabiduría y se dejaba en su sitio. Los riñones, en cambio, eran ignorados, ya que se desconocía su importancia. Después se cubría el cuerpo con natrón, un conservante natural formado por una mezcla de carbonato sódico y cloruro sódico que tenía la misión de extraer la humedad de los tejidos. Pasados 40 días, se eliminaba el natrón, se ungía el cuerpo con aceite y se rellenaba de tela para conservar la forma. John Taylor, un experto en momificación del Museo Británico, tiene pruebas de la depurada técnica de los embalsamadores. Aquí tenemos un ejemplo de embalsamamiento egipcio de lo más sofisticado. El cuerpo de esta anciana fue preparado a conciencia y hay varias razones para afirmarlo. El pelo está muy bien conservado. Debía ser gris o blanco, pero ahora tiene un color rojizo a causa de la resina con que se cubrió todo el cuerpo. La nariz conserva su forma original, indicación clara del cuidado de los embalsamadores. Aquí tenemos la incisión que el embalsamador realizó en el flanco para extraer los órganos internos.
Las manos, y especialmente las uñas, están muy bien conservadas. Otro indicio de lo sofisticado de las técnicas que se emplearon para embalsamar a esta mujer. Las uñas de las manos se mantuvieron en su posición, envolviendo cada dedo con unas finas tiras de lino, algo que no sucede con todas las momias y que muestra el concienzudo método de los embalsamadores. Al egipcio medio, la momificación le suponía 2 meses de sueldo y 2 meses más para pagar la máscara. Pero era un gasto que valía la pena. Los egipcios creían que el espíritu de una persona sobrevivía después de la muerte, pero necesitaba alimento. Si el cuerpo quedaba irreconocible, el espíritu pasaría hambre y su vida en el más allá correría peligro. Una momia era una póliza de seguros contra el olvido. Ya en el año 4000 antes de nuestra era, los muertos egipcios eran enterrados en tumbas poco profundas en el desierto. La arena caliente y seca eliminaba de manera natural la humedad y evitaba la multiplicación de las bacterias y la descomposición. Más tarde, cuando las ceremonias se volvieron más complejas, se pusieron los cadáveres en cámaras profundas. Pero sin el calor seco de la arena del desierto, la descomposición era inevitable. Para conservar el cuerpo, los egipcios tomaron ejemplo de la naturaleza y desarrollaron el arte de la momificación. En 1997, un equipo de arqueólogos dirigido por René Friedman de la Universidad de Berkeley, en California, estaban explorando un cementerio en Hieracómpolis, la antigua capital del Alto Egipto, cuando encontraron algunas tumbas que habían sufrido pocos daños. Aunque la mayoría habían sido saqueadas en la antigüedad, los restos todavía se encontraban en bastante buen estado. El cuerpo de una mujer adulta, de entre 20 y 35 años de edad, estaba aún cubierto por una estera y rodeado de 7 vasijas con ofrendas de alimentos. Murió alrededor del año 3500 antes de nuestra era, y su cabeza, manos y brazos habían sido envueltos en estrechas tiras de lino. Hasta aquel momento, la momia artificialmente conservada más antigua databa del año 2950 antes de nuestra era. Pero el descubrimiento de resina en la piel y la tela de algunos de los cuerpos de Hieracómpolis sugiere que los egipcios estaban experimentando con el arte de la momificación unos 500 años antes de lo que se pensaba. Con el tiempo, mejorarían su técnica. En el Museo Egipcio de El Cairo se encuentra la más extraordinaria colección de momias jamás reunida en una sala. Aquí descansan 11 momias reales de 3 dinastías que comprenden 500 años. Como gobernantes de Egipto, recibían lo mejor que podían dar de sí sus embalsamadores. Incluso después de muerto, Tutmosis IV parece un rey. Sus brazos están cuidadosamente cruzados sobre el pecho y sus dedos doblados como si sostuvieran un cetro real. Setos I tiene unos 3000 años de edad. A pesar de tener el cuello roto, la cara parece aún muy vívida y serena. También conserva la imagen majestuosa que correspondía a un hombre de su poder. Su hijo, Rameses el Grande, tuvo un centenar de hijos y reinó durante 67 años, pero su cuerpo revela el tormento de una dentadura gastada y con abscesos, y de una dolorosa cojera causada por artritis en la cadera. El cuerpo de Rameses V está tan bien momificado que incluso conserva una erupción cutánea que puede atribuirse a la viruela, una enfermedad vírica mortal. El cuerpo del rey más famoso de Egipto, Tutankamón, aún está en su tumba preservado dentro de un sarcófago de oro.
El estudio de su momia, en los años 70, reveló que su cabeza no estaba demasiado bien conservada, y un examen de su cráneo con rayos X despertó un vivo debate. Algunos egiptólogos sospechan que sufrió un golpe en la parte trasera de la cabeza y que podría haber sido asesinado. Robert Connolly, de la Universidad de Liverpool, realizó los primeros estudios de Tutankamón con rayos X. Lo primero que se pensó fue que tenía una herida o un desgaste del hueso en la parte posterior de la cabeza, tal vez debido a un golpe. En esta radiografía no se ve nada parecido. No hay ninguna prueba, ninguna base real para pensar en un golpe en la parte posterior de la cabeza. Otros sugirieron que podía haber una herida aquí, alrededor de la oreja. La imagen del cráneo es perfectamente normal. El único fragmento de hueso fuera de su lugar está aquí. Y sabemos perfectamente de dónde procede. Procede de una placa ósea de aquí, que separa la nariz de la cavidad craneal. Durante la momificación, cuando extraían el cerebro, lo hacían fracturando este hueso a través de la nariz y extrayendo el cerebro por el agujero. Este fragmento de hueso, pues, debe estar aquí. Es la única anormalidad. En esta radiografía no hay nada que pueda sugerir la causa de la muerte. Sin embargo, en el caso de Artemidoro, las pruebas de violencia son más evidentes. Mirando los tags, Joyce Feiler y Gus Alusi percibieron varias grietas que proceden de lo que parece una herida en la parte posterior del cráneo. Se ven unas claras líneas geométricas y, observando la parte posterior de la cabeza, puede verse que son diferentes de las suturas normales que se encuentran en el interior del cráneo. Y son unas líneas un poco onduladas, bastante normales. No se observa ninguna señal de cicatrización. Parecen casi recién hechas, por decirlo así. Es verdad. ¿Tú qué crees? Debió de suceder poco antes del momento de la muerte. Incluso podría haber sido su causa. Aunque, a juzgar por los daños en el resto de la columna y en los pies, también podría haberse producido en el proceso de embalsamamiento. Aunque si hubieran sido los embalsamadores, probablemente habría un daño mucho mayor. Una fuerza brutal. Y un daño brutal. Podría haber sido un golpe en la cabeza con un objeto muy pesado. Es arriesgado hacer conjeturas. El proverbial objeto contundente, sí. Aunque la momia fuera dañada durante el embalsamamiento, al vendarla ocultaron muchos defectos. Las vendas eran de lino cortado en tiras de anchuras diferentes. Algunas tiras fueron tejidas especialmente, otras procedían de materiales utilizados en rituales y algunas eran prendas del hogar, como vestidos y sábanas. Estos son muy interesantes, porque a partir de los vendajes de esta momia podemos decir a qué tipo de pieza correspondía cada tela. Los bordes azules de esta pieza son parecidos a los bordes decorativos que se encuentran en muchas prendas egipcias. En este trozo volvemos a encontrar un borde estrecho y también un fleco bastante grande. Podría formar parte de un vestido o de una sábana. Y aquí tenemos una muestra de sábana completa, que era el tejido que más utilizaban los embalsamadores. El torso se vendaba en capas de varios centímetros de anchura. El proceso se prolongaba durante más de 2 semanas y era necesario mucho material. Los vendajes de una momia alcanzaban una longitud de 800 metros. Entre las capas de vendas se escondían amuletos en lugares específicos del cuerpo. En algunas momias se han hallado muchos. Solo Tutankamón tenía 143, bastantes de oro. Algunos eran imágenes de los dioses,
otros símbolos de eternidad y fuerza. Pero el más importante era un escarabeo situado sobre el corazón. Casi siempre era de una piedra verde muy compacta y representaba el renacimiento. Un sortilegio escrito en el reverso aseguraba a su propietario que su corazón no le traicionaría el día del juicio. «Oh, corazón mío, que me dio mi madre, no prestes testimonio contra mí», rogaba el difunto. La importancia del corazón queda vívidamente ilustrada en el Libro de los Muertos, una serie de sortilegios que los egipcios se llevaban a la tumba para que les ayudaran a superar los obstáculos en el día del juicio. Ante 42 jueces, el fallecido debía probar su derecho a ingresar en el paraíso. Basándose en la creencia de que saber sus nombres era tener poder sobre ellos, el sortilegio número 125 contenía instrucciones detalladas sobre la forma de dirigirse a cada uno de los jueces. «Te conozco y sé tu nombre. Tu nombre es Señor de la verdad», anunciaba el difunto. Después, el difunto se declaraba inocente de 42 crímenes terribles. Mientras, el corazón esperaba ante la diosa de la verdad. El chacal Anubis, guardián del mundo subterráneo, observaba la balanza, mientras Tot, el dios con cabeza de ibis, se preparaba para dejar constancia del resultado. El monstruo Amit, mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, esperaba, preparado para comerse el corazón cargado de pecados. Si el difunto se consideraba digno, Horus le presentaba a su padre, Osiris, el señor del mundo subterráneo. Convertido en inmortal, una máscara de oro colocada sobre su cara le garantizaba la vida eterna. La palabra momia procede del término árabe mumia, que se aplicaba a una sustancia negra, parecida a la brea, conocida como betún. El betún se encontraba en el cercano oriente y se creía que tenía poderes curativos. Cuando los árabes vieron las primeras momias egipcias, ennegrecidas por el aceite de embalsamar, pensaron que habían encontrado un sustituto del betún y las molieron para utilizarlas como medicamentos. Pero fue como consecuencia de la desafortunada expedición de Napoleón a Egipto en 1798 que se despertó la pasión por todo lo egipcio, especialmente las momias. Atraído por el lucrativo mercado de objetos egipcios, un aventurero italiano, Giovanni Battista Belzoni, quiso hacer fortuna excavando monumentos y tumbas. En un relato que publicó sobre sus descubrimientos, destacó la enorme cantidad de cadáveres que había en las tumbas que circundaban la antigua ciudad de Tebas. A cada paso que daba aplastaba alguna momia. Así fui pasando de un sótano a otro, todos llenos de momias amontonadas en diferentes posiciones, algunas de pie, otras acostadas y otras boca abajo. En el siglo XIX, las momias eran tan populares que no era raro que los jóvenes aristócratas que iban a Egipto volvieran con una momia como recuerdo. Y después enviaban una invitación a sus amigos. A las 2:30 desenvolveremos una momia de Tebas, reza una de ellas. Después de una buena comida llegaba el gran momento de la tarde. La momia era desenvuelta. Aunque fuera un sacrilegio, el público se emocionaba ante la posibilidad de ver la cara apergaminada de un egipcio del tiempo de los faraones. Durante la Revolución Industrial, los americanos fueron aún menos sentimentales y mucho más prácticos en lo que a momias se refiere. Un emprendedor empresario de Maine, Augustus Stanwood, utilizó las vendas de las momias para obtener papel en un momento en que en Estados Unidos había escasez de trapos viejos. Stanwood pudo importar toneladas de momias por menos de 6 centavos el kilo, a mitad de precio que los trapos viejos. A causa de los aceites con que estaba untada la tela,
el papel salía de color marrón y solo se utilizaba para envolver carne. Pararon la producción cuando se declaró una epidemia de cólera que se cobró como víctimas los recogedores y cortadores de la papelera de Stanwood. Algunos consideraron este brote como la maldición de los muertos, pero aún hoy perdura la tradición de emplear papel de estraza en los mercados de carne. Tal vez la explotación más vergonzosa del legado egipcio fue la utilización de momias como leña. En su obra Los inocentes en el extranjero, Mark Twain explica que había visto fogoneros tirando momias en el horno de un motor a vapor mientras un maquinista gritaba: «Estos malditos plebeyos no valen nada, quemad un rey». Pero lo que para un hombre es un chiste, para otro es inspiración. Un médico británico llamado Augustus Granville empezó su trayectoria profesional especializándose en enfermedades de mujeres y niños. Pensó entonces que las momias podrían ser una fuente de información médica de gran valor si se sometían a un examen científico. Realizó la primera autopsia real de un egipcio de la antigüedad a una momia que le regalaron en 1821. Pudo determinar que el paciente, una mujer, murió a los 50 años, presumiblemente de un cáncer de ovarios, el caso más antiguo que se conoce. Siguiendo a Granville, los egiptólogos se interesaron cada vez más por el valor científico de las momias. Hoy en día, las momias egipcias siguen contribuyendo a la ciencia médica de una forma que años atrás nadie hubiera podido imaginar. En la Enfermería Real de Manchester, una momia anónima de mujer, identificada con el número 1766, está siendo preparada para un estudio único. La responsable es Rosalie David, una de las mayores autoridades en momias y enfermedades antiguas. Hoy, como parte del célebre proyecto Momia de Manchester, la 1766 está siendo examinada por primera vez con los instrumentos de radiodiagnóstico más potentes del mercado. Su exquisito sarcófago fue recubierto con oro y piedras semipreciosas, pero lo que contiene es mucho más valioso para la ciencia médica. Utilizando una técnica llamada endoscopia, se inserta una pequeña cámara en la momia a través de una abertura en los vendajes y se sigue su avance mediante un monitor de vídeo. El equipo de Manchester fue pionero a mediados de los años 80 en esta revolucionaria técnica que nos permite examinar las momias y tomar muestras para ser estudiadas sin destruir nada. Para evitar la contaminación de los materiales de relleno y la polución ambiental acumulada a lo largo de los siglos, las muestras de tejido se toman del interior del cuerpo. Estas muestras son fundamentales para estudiar las antiguas enfermedades, pero el equipo también ha empezado una investigación a largo plazo sobre el uso de calmantes en el antiguo Egipto. Aunque la máscara dorada de la momia 1766 sugiere que era de una familia acaudalada, podría haber contraído una enfermedad parasitaria muy dolorosa y mortal. Si fue así, es muy posible que le dieran calmantes para aliviar su sufrimiento. Aunque no se ha probado su existencia, en las pinturas de tumbas egipcias han aparecido adormideras, lo que hace pensar que drogas como el opio pudieron ser utilizadas mucho antes de lo que se creía. Se han encontrado, además, vasijas con forma de adormidera, consideradas como recipientes para el opio, lo que sugiere que existía un amplio comercio. La posibilidad de que los egipcios usaran drogas como calmantes intriga al anestesista Dave Council, un especialista del proyecto Momia de Manchester. Se ha demostrado que drogas como el opio estaban muy extendidas hacia el inicio de nuestra era. Hay documentos que describen la cosecha de opio, su uso como calmante e incluso sus efectos secundarios y los problemas de adicción derivados de la droga. Lo que no sabemos es cómo era utilizado antes de nuestra era.
Tomando muestras de restos humanos de varios periodos históricos, esperamos poder averiguar cuándo empezaron a emplearse estas drogas y, quizás, hacer remontar su historia hasta el año 3000 o incluso antes. La ingestión de drogas deja huellas químicas en el cuerpo. Para hallarlas, la muestra de tejido se reduce a un líquido y después a un gas que se analiza en un espectrómetro con el fin de determinar su composición química. Si hubiera algún narcótico, se detectaría, incluso en pequeñas proporciones. Esta técnica también permite saber si se administraron drogas en vida de la persona o si son productos resultantes del proceso de momificación. Las drogas que nos interesan son las drogas fuertes y poderosas, extraídas de plantas que aún utilizamos en la medicina moderna. Drogas como la morfina y la codeína, que son poderosos calmantes derivados de la adormidera. También nos interesa el cannabis, que procede del cáñamo, planta que ya podía encontrarse en Egipto alrededor del año 3000 antes de nuestra era, porque sabemos que la utilizaban para hacer cuerdas. Aunque aún no se ha llegado a ninguna conclusión sobre el uso de drogas en la antigüedad, las momias entrarán pronto en otro interesante reino de la ciencia. En su interior hay fragmentos inestimables de ADN, todos ellos con posibles pruebas del origen de enfermedades mortales. Los investigadores esperan que, estableciendo su evolución, puedan hallarse antídotos para la malaria y la hepatitis, y así estas antiguas enfermedades podrían ser erradicadas algún día. La preparación de una momia solo era el primer paso en la búsqueda de la eternidad. El funeral seguía una serie de ceremonias preestablecidas que empezaban con una procesión desde el hogar familiar. Para una auténtica despedida, se contrataban plañideras profesionales que, cubiertas de polvo, se tiraban de los pelos y la ropa. Después seguían los sirvientes que llevaban las posesiones del difunto. Hasta este momento, el cuerpo era considerado una cáscara vacía. Para que recuperara sus sentidos y fuera devuelto a la vida, el ritual más importante era la ceremonia de apertura de la boca. Un papiro del Museo Británico muestra a un sacerdote con la máscara de Anubis que sostiene una momia. Las vasijas representaban la pureza. La azuela se utilizaba para tocar ojos, orejas, boca y nariz de la momia. Abrían simbólicamente cada uno de los sentidos y devolvían la vida al cuerpo. Finalmente, se colocaba el sarcófago en la cámara del sepulcro y se sellaba la tumba. Por lo general, en las pinturas de las tumbas, los propietarios y sus familias aparecen saludables y en la flor de la vida. Pero sus sirvientes y obreros muestran una gran variedad de penalidades que reflejan la dura realidad de la vida. Durante 3 años, Margaret Judd, de la Sociedad de Investigación Arqueológica del Sudán, ha estado estudiando un cementerio al norte del Sudán para descubrir cómo vivían en realidad aquellas personas. Hasta el momento, ha excavado varias sepulturas situadas cerca de una de las rutas comerciales que unía Egipto con África Central. Sus huesos y dientes confirman que la vida de un comerciante no solía ser fácil. Esta momia pertenece a un joven de unos 25 años. Puede verse que sus dientes están desgastados debido a alguna práctica cultural. Podría ser a causa de la dieta o el uso alternativo de los dientes como herramienta. En estos casos hay pocas caries, pero este tiene un ligero absceso en la mandíbula inferior izquierda. Parte del problema era la arena. En el desierto, la arena se metía por todas partes, incluso en el alimento más común, el pan. La presencia continuada de arena en la dieta podía acabar con los dientes más fuertes en poco tiempo, pero los dientes no eran su único problema. Este individuo también tenía un par de fracturas. Hay una fractura en mitad del cúbito y el radio
que podría deberse a un golpe. El cúbito no se soldó bien, pero el radio sí. También hay una fractura en la parte inferior de la pierna, en la tibia y el peroné izquierdos. La fractura se soldó antes de que los huesos se pusieran en su sitio, aunque al no ser el peroné necesario para caminar, seguramente no tenía ningún problema para moverse. La Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo tiene una de las mayores colecciones de restos humanos del antiguo Egipto. Roxy Walker, de la Fundación de Bioantropología, ha examinado los esqueletos de dos mujeres, una plebeya y una reina. Con solo mirar sus huesos puede decir quién es quién. Hace 4000 años, esta mujer joven vivía y andaba por las orillas del Nilo. Murió cuando aún era relativamente joven, hacia los 20 años. Y tuvo una vida muy dura, lo que podemos deducir por aspectos como el extremo desgaste de sus dientes. Sus vértebras muestran que tuvo una artritis temprana. Es algo que encaja con la tarea de llevar pesadas cargas y con las posturas dolorosas que debía adoptar para moler grano. Si miramos los huesos de su antebrazo, vemos que la circunferencia es muy robusta y presenta varias estrías en los puntos de unión con los músculos superiores del brazo. En cambio, si comparamos su húmero izquierdo con el de esta otra mujer, que murió cuando tenía entre 18 meses y 2 años menos, apreciamos que el húmero de esta última es más grácil. Su mano es más delgada, más refinada, con uñas bellamente pintadas de rojo con aleña. Se desconoce la identidad de la primera mujer, pero sabemos que la segunda era la reina Ashait. Sus cabellos estaban arreglados con esmero. Algunas escenas muestran cómo las sirvientes peinaban cuidadosamente a las reinas. El pelo era una de las grandes preocupaciones de la élite. Un problema habitual del antiguo Egipto eran los piojos. Contra lo que suele pensarse, los piojos no son producto de una mala higiene. Solo viven en mechas de pelo limpio y sano unidas al cuero cabelludo. La presencia de piojos hace pensar que los egipcios se lavaban el pelo a menudo. Para evitarlos, algunos se peinaban con frecuencia y utilizaban aceites. Otros se cortaban el pelo muy corto y utilizaban peluca. Las pelucas eran tan populares entre hombres como entre mujeres y se valoraban como un símbolo de categoría social. Había una gran variedad de estilos donde escoger y los egipcios se cambiaban de peluca como de sombrero. Una de las más elaboradas era un tipo de peluca doble con 2 secciones separadas, ondas o rizos en la parte superior y trenzas a la altura de los hombros. Joan Fletcher, de la Universidad de Manchester, se ha dedicado a estudiar las trenzas antiguas. Ha averiguado que, en lo referente al pelo, los egipcios tenían una obsesión por el estilo. Estos son seguramente los restos de pelo más maravillosos de toda la civilización egipcia. Tenemos el pelo de una pareja que vivió hace unos 3500 años. Este es el pelo de un joven que murió entre los 30 y los 35 años. Y ahora la mejor pieza. El pelo de su mujer, que murió bastante mayor, entre los 55 y los 60 años. En la parte superior podemos ver su pelo natural, en bastante buen estado. Al final de su vida ya había encanecido mucho, y las peluqueras, tras su muerte, lo mezclaron con pelo falso, extensiones de pelo humano, que fueron trenzadas con mucho cuidado.
El estilo es claramente artificial, muy adornado, el llamado estilo Hathor. Esta mujer se preocupó mucho de llegar al más allá con sus mejores galas. Su peinado, un conjunto de trenzas y rizos falsos, fue copiado de las esculturas de Hathor, la diosa de la belleza. Los rizos llegaban hasta el pecho y se mantenían con un fijador hecho con cera de abejas. La atención que se le prestaba al pelo era tan importante en la muerte como en la vida. La última apariencia física de un egipcio en la tierra era el preludio de la eternidad. Aunque ir arreglado no era una garantía de inmortalidad, algunos la alcanzaron de la manera más inusual. Hoy, una de las posesiones más preciadas del Museo Británico, la momia de Artemidoro, de hace 2000 años, regresa a la vida. Terminada su autopsia, el museo está ansioso por ver si el rostro que aparece en su sarcófago es un retrato idealizado o una representación verdadera del joven egipcio. Para saberlo, Joao Campos, del Instituto de Otorrinolaringología de la Universidad de Londres, combina su conocimiento de anatomía humana con la tecnología informática para reconstruir su aspecto. Empezamos con un modelo tridimensional del cráneo de la momia que procede de los tags, y basándonos en este modelo, señalamos una serie de puntos de referencia. Después añadimos una capa de tejidos blandos en cada punto, ya que varía según la localización. Para conseguir una imagen más realista, superponemos el retrato del sarcófago de la momia a la cara reconstruida, con el fin de conseguir la textura real de los ojos, de las cejas, de los labios y de la piel. Y el resultado obtenido es una imagen muy realista de la cara. Parece que el auténtico Artemidoro haya perdido el color rosado de la juventud. Su cara se nos presenta más llena y más robusta. Es evidente que el artista creyó que podía mejorar su imagen. En las 2 décadas anteriores, momias como la de Artemidoro han sido sometidas a rayos X. Han sufrido pruebas, autopsias y análisis para satisfacer nuestra curiosidad sobre el antiguo Egipto. Actualmente, en un giro radical, los médicos piden ayuda a las antiguas momias para ahorrar tiempo y salvar vidas. Gas Alusi es un especialista en cirugía del oído, una técnica peligrosa y difícil. A causa de la posibilidad de dañar los delicados huesos del cráneo, ha estado buscando una nueva manera de aumentar la seguridad. Hemos investigado la forma de minimizar el riesgo asociado a este tipo de cirugía, de mejorar la seguridad y de reducir el tiempo empleado en la operación. Para conseguirlo, hemos estudiado muchos métodos, y uno de ellos es la aplicación de la realidad virtual en la cirugía. Se entra en el reino de la realidad virtual a través de una imagen gráfica tridimensional del cráneo de una momia. Por primera vez, tags como estos permiten a los médicos explorar detalladamente el paisaje interior de un oído y realizar los preparativos preliminares antes de la operación. Este tipo de datos no pueden sacarse de tags efectuados a pacientes debido a la gran cantidad de radiación que se necesita para producir imágenes de tan buena calidad. Cuanto mayor es la radiación, más detalladas son las imágenes, pero también hay mayor riesgo de dañar el tejido vivo. Con el fin de obtener buenas imágenes sin dañar a los pacientes, los hospitales utilizan momias para ajustar sus escáneres. Go and destroy those who desecrated the tomb of our princess. He who robs the graves of Egypt dies.
who robs the graves of Egypt dies. Según la clásica película de horror de los años 50 titulada La momia, habrá una muerte violenta para quienes molesten su descanso eterno. Pero en 1995, la maldición de la momia se ha convertido en una bendición. Para Yolanda Sykes y su hijo, Christopher, una visita al Museo Británico de Londres es más que una diversión. Aunque él aún no lo sabe, Christopher se encontrará cara a cara con una vieja amiga. Durante un embarazo anterior, su madre desarrolló una enfermedad llamada preeclampsia, que puede causar una atrofia del feto. Cuando llegó Christopher, los médicos del hospital de St. Thomas decidieron controlarlo en el seno materno usando una técnica que empezó a utilizarse para analizar las momias del museo, aunque adaptada a una máquina de ultrasonidos. La técnica se perfeccionó en una sacerdotisa egipcia que recibe el apodo de Jenny. Cuando eras un bebé en mi barriga, en el hospital te hicieron unas fotos especiales y usaron la misma máquina para hacer fotos que habían usado con Jenny. ¿Sabes cuántos años tienes, Christopher? Casi 3 años. Pues Jenny tiene 3000. Christopher está sano y es feliz gracias a Jenny, la momia que llegó del pasado para compartir el don de la vida. Hoy las momias ya no son curiosidades exóticas, monstruos legendarios o simples obras de arte. Hoy los muertos colaboran con los vivos en el umbral del futuro. Para un egipcio de la antigüedad que buscaba la inmortalidad, ¿qué puede haber mejor?